Bueno, buenas tardes y gracias a Colectora por esta invitación. Voy a tomar tres aspectos de este tema enorme que es el analista, su institución, y que tiene múltiples dimensiones. El primer aspecto es un aspecto global. Michel Foucault ha tenido una relación oscilante con el psicoanálisis. Por momentos lo ubica como un discurso de la modernidad que reabre el diálogo con la sinrazón. Ahí Freud queda situado junto a Nietzsche, Hölderlin, Artaud y otros. Y por momentos lo ubica como un discurso que cierra ese diálogo por su posición clínica heredera de la psiquiatría del siglo XIX. En ocasiones, sitúa la enorme consecuencia de la invención del inconsciente freudiano como aquello heterogéneo a la representación que permite el descentramiento del hombre, abriéndole paso a la modernidad. Y en ocasiones declara la situación analítica como otro órgano de control, saber y poder normativo de la sexualidad. En la conferencia del 22 de febrero de 1969, que es un autor, dictada en la Sociedad Francesa de Filosofía ante un público entre quienes se encontraba Jacques Lacan, sostiene que en Europa, en el curso del siglo XIX, aparecieron autores que no se confundirían con autores de textos religiosos canónicos, ni con los fundadores de las ciencias, ni con los grandes de la literatura. Propone llamarlos fundadores de discursividad. Se trata de Freud y de Marx. Ellos han inaugurado algo más que sus producciones. Han instalado la posibilidad y la regla de formación de otros textos. Establecieron el espacio para que algo distinto a ellos y que sin embargo pertenece a lo que fundaron. Es decir, que habría algo propio del discurso analítico en textos de diversos autores, aunque haya innumerables diferencias conceptuales entre ellos. Ahora bien, en estas discursividades, el tema de la validez teórica de las transformaciones ulteriores se define en relación a los textos de los fundadores, perspectiva desde la que Foucault encuentra comprensible la necesidad inevitable o la exigencia de un regreso al origen. Reexaminar un texto de Galileo, nos explica, puede cambiar el conocimiento que tenemos en la historia de la mecánica, pero nunca puede cambiar la mecánica misma. En cambio, reexaminar los textos de Freud modifica al psicoanálisis mismo y los de Marx al marxismo. Aporte sumamente interesante porque nos muestra al psicoanálisis en tanto discurso vivo e inquietante por considerarlo en permanente movimiento según el modo en que lo leamos. Nos recuerda la responsabilidad de su porvenir en la cultura en cada lectura que hagamos. No se trataría de algo estáticamente instalado. Si leemos a Freud y a Lacan, podemos encontrar cómo el psicoanálisis se sirve de la literatura, la mitología, la filosofía, la lingüística, la biología, el arte, la matemática, la topología, la poesía, la óptica, el cine, la lógica y muchos otros saberes, de los que ningún psicoanalista sabe ni puede hablar con autoridad. A los psicoanalistas nos interesa escuchar a los agentes de esos conocimientos, pero ¿qué podemos aportar nosotros con este discurso hecho de retazos
con este patchwork armado de los andrajos de lo visto y de lo oído? ¿Qué podemos aportar más que las profundas inconsistencias con las que operamos? Ni Freud ni Lacan escribieron de todo ello. Con todo ello escribieron y produjeron. No se puede confundir la cultura, que es la estofa misma del discurso analítico, con la ubicación de ese discurso en la organización política de los saberes. Hay un artículo de Jorge Hincks en el que se pregunta por qué Freud tan insistentemente le atribuye tanta importancia a Breuer en el nacimiento del psicoanálisis. Y dice muy seriamente, porque Freud pesca algo fundamental al psicoanálisis en la posición de Breuer. Y es que Breuer no sabía. Les traigo el párrafo. La relación que mantuvo con Breuer y su famosa paciente dramatiza menos lo que separa al psicoanálisis de la medicina como la necesidad lógica de una ceguera estructural que opera en el fundamento de su práctica y de su transmisión. Freud hacía de Breuer el fundador del psicoanálisis porque el psicoanalista no puede saber. Y si Breuer no sabía, Freud podía construir la ciencia del no saber. Esta construcción no dejó de hacer que hubiera analistas. Agregaría que con el episodio Breuer-Anaón, Freud además se percata del peligro que implicaba comprometerse en estos tratamientos. Es más, considero que el reconocimiento a Breuer es directamente proporcional al espanto freudiano, aunque no haya huido. Así, esta discursividad está enteramente fundada entre la invención y la existencia del inconsciente y la decisión de aceptar la transferencia para que haya tratamiento. Y se funda cada vez que esto se vuelve a producir. Pregunto, ¿la péndula de la versión de Foucault dice del modo en que los psicoanalistas leemos el psicoanálisis? Voy a pasar ahora al segundo aspecto. Al que nombré el analista, su institución. Epígrafe. ¿Lleva cada pájaro un segmento o todo el dibujo de la bandada? Leopoldo Castilla. Una institución de analistas no tiene algo en particular que la distinga de cualquier otra institución en una ciudad. Los mismos juegos de poder que en cualquier otro lado, la misma segregación, las mismas camarillas, complicidades, alianzas, ideales, tensiones, pretensiones de armonía y su consecuente moralina desencantada. En fin, la humanidad no hace excepciones. Sigmund Freud, en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, relata cómo le resultó el primer intento de agrupar a los psicoanalistas incluso antes de la formación de la isla. Y dice, no logré crear entre sus miembros esa armonía amistosa que debe reinar entre hombres empeñados en una misma y difícil tarea. Ni tampoco logré ahogar las disputas por la prioridad, a que las condiciones del trabajo en común daban sobrada ocasión. En una institución de psicoanalistas pueden pasar muchas cosas interesantes, pero el asunto es si ella resuelve el problema de la habilitación del psicoanalista, siempre profano. Ese sí es un problema inherente a la especificidad de nuestra práctica. La institución de psicoanalistas
instituye al analista en su función? Es obvio que no. Sí, quizás le da un modo de presentación en sociedad. Fulano de tal pertenece a tal lugar de psicoanalistas, que no difiere de fulano de tal, es profesor de la UNR de una materia psicoanalítica, o fulano de tal escribe en una revista psicoanalítica. ¿Cómo se instituye la función del analista? ¿Se instituye? Hay que reconocer el enorme esfuerzo que hizo Lacan por fundar una institución que fuera coherente con la experiencia analítica, que conservara el espíritu del acto analítico, valorando además la autonomía de la iniciativa del psicoanalista como principio sin vuelta atrás, en respuesta a los encorsetados formalismos de la IPA y en especial respecto del quehacer con los análisis llamados didácticos. Asunto candente respecto del paso del analizante a analista. Rápidamente, los espacios destinados a, entre comillas, lo específico del psicoanálisis, que eran aquellos espacios que quedaban subsumidos supuestamente bajo el significante escuela, se transformaron en los órganos burocráticos de administración de poder que pretendían combatir. No me interesa ponerme extremista, digo, no siempre, no todos, a pesar también de algunos psicoanalistas que merecen mi respeto y que honestamente han apostado a la seriedad de los dispositivos de escuela. A pesar de Lacan y a pesar de algunos psicoanalistas, la escuela no está más allá de cualquier otra institución. No se trata de evitar la institucionalización de los analistas, sí de no olvidar que las instituciones se hacen para regular las acciones de los hombres, sus prácticas, algunas explícitas en sus reglamentos, otras tácitas y muy potentes. Ahora bien, para cualquier psicoanalista, esté institucionalizado o no, y no hay excepciones, el modo en que lea los fundamentos tendrá consecuencias directas sobre su quehacer cotidiano con cada analizante que escuche. Les cuento una anécdota. Clara, después de pasar por otros análisis, fue analizante por unos 8 o 9 años de un analista de escuela, hasta que el análisis llegó a su fin. Clara trabajaba a su vez como analista. En la última sesión, la analista le dice: has terminado aquí tu análisis terapéutico. Verás qué hacer ahora con el didáctico. Clara no entendió enseguida. Tímidamente preguntó: ¿pero no te hablas de hacer el pase? Bueno, sí, después. Y ahí se despidieron. ¿Qué fue esa última intervención? ¿Quién habló ahí? ¿Habló la IPA antes de la existencia de la proposición del 9 de octubre? Esa analista, a diferencia de Breuer, sabe. El saber siempre es una pretensión de poder sobre el sentido para hacerlo común. Lo común no es lo singular. Haberle dicho a Clara: estás en condiciones de trabajar como psicoanalista, hubiera sido exactamente lo mismo. Porque ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo: yo te curé, pero vos no estás apta, ¿sí? Ahora, decirle que está apta hubiera sido exactamente lo mismo, porque cualquiera de esas dos frases hace del dispositivo analítico un espacio
en el que se ejercita la regulación del poder acerca de quién está apto y quién no para volverse analista. Declara la situación analítica como otro órgano de control, saber y poder normativo de la práctica, y ahí volvemos a Foucault. Ninguno de nosotros está exento de caer en ese ejercicio, es decir, de caernos de la función que decidimos sostener aceptando el convite transferencial. ¿Pero qué función es esa? Paso ahora al tercer aspecto. Al tercer aspecto lo nombré el analista, punto, su institución. Resulta que cuando vi por Facebook el video con la invitación al simposio, dije, era el analista, punto, su institución. Después me dijeron, no, era una coma gorda, no sé. Entonces anduve preguntando, ¿cómo es el nombre? ¿Es con punto o es con coma? ¿Y cuál sería la diferencia, no? Mientras el punto indicaría el final de un sentido, aunque hay punto y seguido, la coma indicaría una pausa, pero no el final, sino cierta continuidad de dicho sentido. Raymond Carver lo dice maravillosamente. Ningún hierro puede despedazar tan fuertemente el corazón como un punto puesto en el lugar que le corresponde. Lo real de la experiencia analítica es inasible, más bien irregulable. La irrupción incomodísima y sorpresiva del inconsciente, incapturable. La situación analítica válida en transferencia, completamente ajena a cualquier situación social. No es institucionalizable. Cuando invitamos a alguien con un diga cualquier cosa, le decimos, esto no es una situación social. O usted cree que su palabra le pertenece. Insisto, la transmisión del acto analítico es una operación incalculable que resiste a cualquier intento de institucionalización y que puede ocurrir en cualquier lugar. Cuando alguien ha pasado o está pasando por la experiencia analizante y decide hacerse analista, tendrá que confrontarse con una disociación entre su persona y su función. A veces esa disociación es un descanso en la práctica. Y a veces es muy difícil de sostener. No es conmigo, pero no es sin mí ni sin mi cuerpo. Lo voy a decir en términos lacanianos. Si alguien decide aceptar, escuchar a otro, pueden aceptarlo, no siempre ocurre. Es decir, soportar la transferencia, esto es, que les sea adjudicado el lugar de sujeto supuesto saber y el lugar de objeto A. Respecto del lugar de sujeto supuesto saber, podemos decir el saber está en su puesto como el sujeto y nombra todo aquello que se llama positivo en la transferencia. Respecto del lugar de objeto A, para decirlo sin vueltas, todo eso que ocurre con lo que se nombra como negativo en la transferencia. Entonces, cuando alguien decide aceptar, soportar la transferencia, acepta más que la institución de un lugar, una destitución. Una destitución del yo, una destitución de su persona, una destitución de su opinión, una destitución de su lugar como analizante y una destitución de su nombre. Esa destitución se llama abstinencia. Esa función, la del analista, además, es contingente
solidaria del concepto de inconsciente y tan evanescente como él. En ese sentido, ¿cómo podría anticipar un psicoanalista que un psicoanalizante tiene o no los rasgos necesarios para soportar o no una función incalculable, evanescente y contingente? A su vez, por ejemplo, en la proposición del 9 de octubre, cuando Lacan intenta ubicar en el grafo del deseo al analista, mediante donde ubique el AE, el analista de escuela, lo hace en el lugar del significante de la falta en el otro, en el lugar del silencio, en el lugar de la no respuesta, de la falta de respuesta. A su vez, esta función, cuando acontece, se define solo negativamente, es decir, no es el otro, no es el yo, no es la persona, no es. ¿Se puede decir que se instituye un lugar en tanto de ser? Un lugar en tanto no es. Entonces, yo me atrevería a decir, el analista, punto y aparte, su institución, coma, su destitución. Una destitución que instituye las condiciones de su función. Nada más.